Hola a todos. Vamos a seguir con el tema de los fármacos que se utilizan en patologías que conllevan una disfuncionalidad motora. Y vamos a hablar un poquito hoy de la artrosis y la artritis reumatoide. Lo primero es que cuidado porque no es lo mismo y hay mucha gente, incluso profesionales clínicos, que usan los dos términos indistintamente, artrosis y artritis. No es lo mismo. Hay unas diferencias claras. Una artrosis es una enfermedad mecánica de desgaste que afecta al cartílago y que normalmente solo duele cuando estás haciendo ejercicio en reposo, normalmente no duele. Pero es una enfermedad mecánica de desgaste, sobre todo con la edad. Aparece, bueno, en muchísimas personas. A los 80 años más o menos se estima que las tres cuartas partes de la población tiene artrosis, tiene un desgaste mecánico de una articulación que hace que duela. La artritis es otra cosa. La artritis reumatoide, que es como se llama, es una enfermedad inflamatoria crónica de origen autoinmune. Eso quiere decir que tu propio sistema inmune, tus propias células, destruyen sobre todo la membrana sinovial, que es el objetivo principal de estas células. Además, el problema es que puede dar dolor en reposo y afortunadamente es mucho menos frecuente. En ese rango de edad que hemos dicho, más o menos un 5% de la población lo puede tener. Sin embargo, la progresión es bastante más rápida que la artrosis. La artrosis, hasta que se hace, digamos, insoportable, vamos a decirlo así, pasan años, puede que décadas. La artritis es una evolución mucho más rápida. En fin, son dos patologías distintas. Vamos a hablar un poco de la artrosis primero, de esta enfermedad mecánica degenerativa que se da, por ejemplo, muchas veces en deportistas de edad avanzada, cuando ha habido mucho desgaste de esas articulaciones, pues normalmente tienen artrosis. Hay dos tipos de fármacos principales, de acción rápida y de acción lenta. Primero, el tratamiento es sintomático, es decir, para ese dolor, para esa falta de funcionalidad de la articulación, porque no existe una cura, porque es una enfermedad degenerativa, es un desgaste mecánico. Los de acción rápida ya los hemos visto en temas anteriores. Hemos visto los analgésicos, se utiliza mucho el paracetamol, hemos visto los AINES, se utiliza mucho el ibuprofeno, se utiliza el diclofenaco, el Voltaren. Si ya avanzamos un poco más en el dolor, se utilizan opioides como el tramadol o tramadol en mezcla con el paracetamol, por ejemplo. O incluso hay infiltraciones con glucocorticoides, que ya vimos lo que eran, los antiinflamatorios y muchas otras cosas. En fin, todo esto de acción rápida ya los hemos dado. Vamos a centrarnos un poco en los de acción lenta. Los de acción lenta, por lo menos los dos primeros, ya avanzo que su eficacia es, por ser buenos, es modesta la eficacia. Condroitin sulfato está muy de moda y uno entra a una farmacia y ve expositores llenos de condroitin sulfato. El condroitin sulfato es un compuesto que está presente en el cartílago de forma natural. Normalmente está asociado a proteínas formando proteoglicanos. ¿Y qué hace? Pues favorece la creación de colágeno, aportando pues propiedades mecánicas y elásticas, ¿no? Mejorando esa funcionalidad. El fármaco, el condroitin sulfato fármaco, aumenta esa concentración de proteoglicanos y colágeno, por lo tanto aumenta esas propiedades elásticas, amortiguadoras, vamos a llamarlo así, porque eso es lo que necesitamos, que el cartílago funcione como eso, como un amortiguador en la articulación. Disminuye la destrucción de estos condrocitos, que son los componentes del cartílago, y además, bueno, inhibe varios mediadores inflamatorios. Esto sobre el papel, porque repito, la eficacia puede ser ligera, moderada, puse yo aquí cuando creé la clase, pero por experiencia propia, en fin, la eficacia puede ser muy cercana al placebo. Eso sí, no son tóxicos, cero, no tienen problemas, con lo cual eso de que no tenga problemas hace pues que la gente lo consuma. Pues con el, bueno, algo hará y entonces la gente los consume. Normalmente se toman dos cápsulas juntas de 400 miligramos cada una dosis de 800 miligramos al día. La glucosamina es muy parecido, de hecho muchas veces en muchas formulaciones como el droglicán que tenéis aquí se junta con el condroitin sulfato, es otro polisacárido natural. Aumenta la síntesis de proteoglicanos, disminuye las enzimas catabólicas de condrocitos, es decir, un poco el mismo mecanismo, tampoco tiene toxicidad, con lo cual la gente no tiene problema en tomarlo y la eficacia es todavía menor que la del condroitin sulfato. Repito, si funcionaran bien no habría gente con dolores articulares, no funcionan bien.
Puede que a alguien le vaya bien. Como no son tóxicos, pues la gente lo toma. Aquí tenéis un par de revisiones bastante en profundidad del tema, de las dos más serias que he encontrado, y una dice una cosa y otro dice otra. En fin, repito, el uso de estos fármacos de acción lenta es cuando menos polémico. Perdón, de acción rápida. Sí, no, de acción lenta. Lo he dicho bien. Más usos de acción lenta. Infiltraciones con hialurónico. Es un polisacárido, el hialurónico, también está presente en el cartílago. Ahora se está utilizando muchísimo el hialurónico en cosmética, por ejemplo. Es porque mejora la elasticidad de este tejido en el líquido sinovial, activa procesos reparadores en cartílago, en fin, mejora esta amortiguación de la articulación, que es lo que necesitamos cuando existe un desgaste de la misma. Son unas inyecciones, se inyecta dentro de la articulación si hay un derrame articular, porque a veces estas personas con artrosis pueden tener derrames articulares, hay que extraer el líquido sinovial antes de inyectarlo. Una vez inyectado hay que tener cuidado y no cargar peso sobre la articulación que está tratada. No se puede dar cuando hay alguna alteración en esa articulación, digamos, de tipo infeccioso, por ejemplo. Hay artritis que se llaman artritis infecciosa o bacteriana, causada por bacterias. También las hay causadas por virus o causadas por hongos. Y es cuando el espacio intraarticular es conquistado por estos gérmenes y provocan una artrosis, pero muy particular, porque es una artrosis por microorganismos. El hialurónico hace efecto, sí que lo hace, pero es muy lento. Más lento que, digamos, tarda más en hacer efecto que los glucocorticoides, por ejemplo, que es otro fármaco que se suele dar en infiltración. Pero el efecto sí es más duradero. Son meses que puedes estar con una inyección de ácido hialurónico. Un poquito más avanzado, menos extendido su uso, pero está saliendo últimamente, es el plasma rico en plaquetas, o también llamado plasma rico en factores de crecimiento. PRP por sus siglas en inglés. Bueno, en español igual, plasma rico en plaquetas, platelet rich plasma. Esto se hace a partir de muestras de tu propia sangre con unos procesos de centrifugación. Nos quedamos con una capa intermedia. Esa capa intermedia es muy rica en factores de crecimiento que están en las plaquetas. Estos factores de crecimiento ayudarían, y uso el condicional porque tampoco está tan claro que funcione en la artrosis, ayudarían a regenerar ese tejido que está desgastado. No vale si nos han quitado el cartílago. Tiene que haber cartílago sano todavía para que pueda hacer efecto. Repito que su uso está un poco en el aire. De hecho, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios lo que dice es que anima a la investigación y que se hagan ensayos clínicos. Esto saltó a la fama hace un par de años, por lo menos en España, o más años, 4 o 5 años, cuando salió a la luz que Nadal se estaba tratando con PRP. En su caso no es para una artrosis, es para una tendinitis crónica. Y para eso parece que sí pudiera ser beneficioso. Aquí veis, por ejemplo, un ensayo clínico, para que veáis un poco lo que son los ensayos clínicos. Es decir, estamos intentando investigar si un fármaco hace efecto. En este caso intentan investigar si el plasma rico en factor de crecimiento tiene efecto en la artrosis de rodilla. Cuidado porque en inglés artrosis es osteoartritis. Se puede confundir con el término artritis reumatoide. ¿De acuerdo? Ese es un ensayo clínico que se hizo y esta es la publicación que generó ese ensayo clínico. Y si uno lee, en fin, ellos intentan vender que más que nada porque muchos de los autores se ganan la vida poniendo estas inyecciones, entonces intentan vender la eficacia de estas inyecciones, pero si uno lee detenidamente las conclusiones ve que bueno, que sí, que 2 ciclos de inyecciones parece que son más beneficiosos que uno, pero que no quitan el dolor, aunque sí mejoran un poco la funcionalidad. En fin, no son unos resultados espectaculares, digamos. Aquí tenéis una revisión sobre el tema, si el plasma rico en plaquetas es eficaz en la artrosis de rodilla. Como decía, este autor, por ejemplo, Miquel Sánchez, es el doctor que trata a Nadal, y es decir, se gana la vida poniendo esas inyecciones. Sabino Padilla, si queréis buscar, Sabino Padilla, digamos, tiene unos antecedentes, bueno, vamos a llamarlo oscuros, con el dopaje. Y aquí, por ejemplo, esta revisión vemos que, en fin, eh, revisaron 5 publicaciones, con lo cual no podemos tener unas conclusiones demasiado
demasiado agudas porque eran 5 publicaciones las que han revisado y bueno, con esas 5 ellos concluyen que sí que hay eficacia con estas infiltraciones. Ahora mismo no hay un consenso para usar PRP en artrosis. No parece que sea eficaz, o por lo menos no hay una evidencia que soporte que eso sea eficaz. Aparte de los tratamientos, es muy importante las recomendaciones no farmacológicas. El peso es vital. Un exceso de peso es criminal para las articulaciones, si ya están desgastadas más. Hábitos posturales, pues por ejemplo los asientos que no sean bajos, que te puedas levantar con facilidad, el calzado con amortiguación, no llevar zapato duro, tacones, etcétera, etcétera. El ejercicio es muy importante. Es vital mantener un poco la vitalidad de esa articulación, ejercicio muy muy moderado, no nada de impacto, nada de correr, por ejemplo. Sí que puedes hacer bicicleta con sillín alto, la elíptica ha venido a salvar a mucha gente que no puede hacer deporte por esta artrosis. Andar, natación es lo mejor, porque ya que no hay nada de impacto y sí que hay cierto no, hay gran movimiento de la articulación. Es muy importante el reposo y esto parece un contrasentido, pero no lo es. Hay que intercalar episodios de ejercicio con reposo. El exceso de ejercicio es igual de malo que la falta total de ejercicio. Lo de la actitud positiva parece una chorrada, pero es vital también. Una artrosis de larga duración puede ser mortal para el ánimo. Eh, Aquí, por ejemplo, vemos artículos que hablan de que la salud psicológica está asociada con el dolor de la rodilla y con la artrosis. Otra vez el término osteoartritis, cuidado. Y aquí vemos como hay otro artículo que mide los parámetros de depresión y ve que hay una mejora en los síntomas de depresión siguiendo a partir de una implantación de la prótesis, que digamos es el último paso del tratamiento. Cuando ya te quitan la rodilla te ponen una prótesis, mejora muchísimo todo y eso mejora el estado de ánimo, no tiene más secreto. Y la otra patología que quería hablaros era la artritis reumatoide, que como dije no tiene nada que ver, es una enfermedad autoinmune. Parece que hay una base, parece no, hay una base genética, pero también tiene que haber un componente ambiental y la mezcla de los dos hace que el sistema inmune, vamos a llamarlo así, se vuelva loco, empieza a generar anticuerpos contra tus propias células, sobre todo en la membrana sinovial, y se empiezan a sintetizar enzimas que destruyen el cartílago, destruyen el hueso. Aquí veis como el cartílago eh, se invade con estos anticuerpos y vemos cómo puede degenerar una estructura ósea con artritis reumatoide, de manera, repito, mucho más rápida que con la artrosis, que puede durar décadas. Aquí tenemos otra vez la opción del tratamiento sintomático, es decir, para paliar síntomas, AINES, corticoides, los opioides también. Y hay fármacos que se llaman FAMES, que son fármacos modificadores de la enfermedad, o fármacos modificadores de la enfermedad biológicos, son FAMEB con B. No curan, pero bueno, pueden enlentecer la evolución de la enfermedad, hacer que esto dure más tiempo. El principal es el metrotexato. Metrotexato es el fármaco que más se utiliza y después hay algunos más como alternativa, la leflunomida, la cloroquina, que en principio es un antimalárico para la malaria, pero que también tiene efectos en la artritis reumatoide, la sulfasalacina, que es un antifólico, es decir, lucha contra el ciclo de los folatos, parecido al metrotexato, pero es muy débil, normalmente se utiliza en combinación. Esto, digamos, sería un poco el grueso del panel que tenemos de fármacos para ralentizar la progresión de la enfermedad. Entre los biológicos, es decir, los sintéticos, y que normalmente no van solos, sino que normalmente se administran junto con metrotexato, tenemos algunos inhibidores del factor de necrosis tumoral alfa, infliximab, etanercept, fármacos muy caros, por cierto, anticuerpos monoclonales como el rituximab e inhibidores de la interleuquina 1 como anakinra. Son fármacos, no se utilizan demasiado, son muy caros, pero bueno, se pueden combinar con metrotexato. Normalmente se tiene un esquema de tratamiento, no se empieza con, digamos, a cañonazos, se va poco a poco. Entonces, lo primero que se utiliza cuando se diagnostica esta artritis reumatoide es un FAME, normalmente metrotexato, que es el principal al que se recurre, y después se considera si hay unos síntomas, digamos, hay mucho dolor o hay falta de funcionalidad. Bueno, pues tenemos los AINES, tenemos los corticoides, o bien de forma local, infiltración, o bien de forma sistémica, oral.
Y es muy importante el papel de la fisioterapia en la artritis reumatoide. En todas estas patologías que estamos viendo es muy importante el papel de la fisioterapia, pero aquí, sobre todo, junto con los terapeutas ocupacionales. Una vez que se inicia el tratamiento, bueno, pues se hace un seguimiento al paciente. Si la respuesta es favorable, no hay nada que hacer, se sigue con el tratamiento. Repito que la enfermedad no se cura, ese tratamiento es de por vida. Si la respuesta no es favorable, el paciente sigue con muchos problemas, hay que cambiarlo, y o bien se recurre a otro FAME, los que hemos dicho anteriormente, o bien se pasa a los FAME sintéticos, que como digo, se tiene un poco en segunda fila, son mucho más caros. Y lo mismo, si hay una respuesta favorable, se vuelve al seguimiento, se hace el seguimiento periódico, y si hay una respuesta inadecuada ya el paciente lo derivaríamos a cirugía. Este metrotexato, que digo que es el principal FAME que se utiliza y es el fármaco número 1 que se utiliza en la artritis reumatoide, ¿por qué? Porque es antiinflamatorio y además es inmunosupresor, es decir, lucha contra el sistema inmune. Recuerdo que esto es una enfermedad autoinmune, nuestro sistema inmune está desbocado, con lo cual hay que luchar contra él. Es un antagonista del folato, acordaros de bioquímica, del ciclo de los folatos. Inhibe los linfocitos T y las interleuquinas, es decir, sistema inmune, mediadores inflamatorios. Inhibe los fibroblastos, inhibe la angiogénesis, todo eso que forma parte del cuadro de la artritis reumatoide. Angiogénesis es la formación de vasos sanguíneos. El problema no es un fármaco inocuo, es un fármaco con un perfil tóxico alto y normalmente a veces hay que administrar ácido fólico para paliar esos síntomas tóxicos. Podemos tener toxicidad hepática, podemos tener úlceras, sobre todo, supresión de la médula ósea. Ya sabéis que la médula ósea es donde se crean las células sanguíneas. Si que hay supresión de la médula ósea, pues podemos tener pocos glóbulos blancos, por ejemplo, y ser presa de una infección que en condiciones normales no haría un efecto grande, pero al tener una depresión de la médula ósea y por tanto pocos leucocitos podemos tener un problema gordo. Metrotexato es un fármaco muy complicado. Esto no es para que se aprenda ni nada, simplemente os doy una idea de todo eso que está ahí. Está desencadenado o es intervenido por el metrotexato con multitud, como veis aquí, de dianas terapéuticas. Es decir, un fármaco muy complicado. Y como fisioterapeutas, pues hay que tener unas consideraciones básicas en artrosis y la artritis. Lo que se pretende es una rehabilitación, digamos, para que el paciente pueda funcionar en la vida diaria, porque estas patologías, especialmente la artritis reumatoide, puede ser incapacitante. Hay que tener un programa de ejercicios, además es bueno los ejercicios que van dirigidos a proteger la articulación, sesiones de musculación, etcétera, sesión de fisioterapia para mejorar esa movilidad, disminuir el dolor, educación del enfermo y sus familiares, porque una persona con artritis reumatoide avanzada o incluso una persona con artrosis avanzada puede ser una carga, vamos, sí, una carga para los familiares y hay que concienciar a todos, al paciente y a la familia. Y el peso otra vez es muy frecuente personas muy obesas con problemas de articulación, pero es que lo primero que tienen que hacer es bajar el peso, si no, no hay manera por muchas fisioterapias, muchos fármacos que se tomen. Bueno, hasta ahí la artrosis y la artritis. Vamos a hablar un poco de la esclerosis, más que nada porque la esclerosis va a derivar muchas veces después en espasticidad, por ejemplo, y va a requerir de sesiones de fisioterapia. Y bueno, yo creo que es bueno que sepáis un poco qué es esa enfermedad de la esclerosis. Esclerosis, digamos, podemos hablar así a grosso modo de esclerosis múltiple y esclerosis lateral amiotrófica o la famosa ELA. Esclerosis múltiple más frecuente. En la esclerosis múltiple lo que se afecta es la mielina. La mielina es una vaina que recurre a los nervios, con lo cual ese daño daña a los nervios y se daña la comunicación entre neuronas. En la ELA lo que se produce es una afectación de la neurona motora y por lo tanto es una afectación del sistema neuromotor. Hablando un poco de esclerosis múltiple, otra enfermedad autoinmune, es decir, es tu propio sistema inmune, tus linfocitos C, los que se infiltran dentro del sistema nervioso central y empiezan a dañar la mielina de la vaina de las células nerviosas, con lo cual hay una lesión neurodegenerativa. No se sabe por qué ocurre, como la artritis reumatoide se sabe que hay factores genéticos, por ejemplo, es mucho más frecuente en caucásicos. Se hizo un estudio, por ejemplo, en el norte de Canadá, donde conviven una comunidad inuit esquimales y una comunidad de raza blanca
y en la raza y en esa que viven justo al lado, y esa comunidad de raza blanca tenía muchísima más frecuencia de esclerosis múltiple a lo largo de los años que el grupo de inuits que vivía ahí. Con lo cual los factores ambientales eran los mismos, luego tiene que haber algo genético. Pero bueno, el clima, la dieta, las toxinas, las infecciones pueden tener que ver. Eh, la esclerosis múltiple, como he dicho, después repercute en los músculos. Esta falta de mielina en los nervios y va a producir una espasticidad, debilidad muscular, pérdida de masa muscular, fasciculaciones, fatiga, todo eso uh, es aliviado por las sesiones de fisioterapia. No tiene cura la esclerosis múltiple hasta ahora. Tratamiento, bueno, ante estas enfermedades, digamos, sin cura, pues los tratamientos son un poquito, están todavía un poquito en el aire. Tenemos un arsenal grande de fármacos, un poquito cada uno de su padre y de su madre. No hay un grupo farmacológico definido para tratar la esclerosis. El interferón, por ejemplo, mitoxantrona es un antineoplásico, natalizumab es un anticuerpo monoclonal, acetato de glatiramer, fingolimod es el primer fármaco que se ha desarrollado que se llama modificador de la enfermedad, es decir, que sí podría un poco, por lo menos, retrasar la evolución de la esclerosis múltiple. ¿Por qué? Porque reduce esa capacidad de los linfocitos de infiltrarse a través de la barrera hematoencefálica hacia el sistema nervioso central. No es muy antiguo, en el 2011 se aprobó su uso en la Unión Europea. Y después hay ciertos tratamientos que ya no me voy a meter, remielinizantes, es decir, para regenerar esa mielina que se está destruyendo. Pero repito que en principio la esclerosis múltiple, en principio ya en final, no tiene cura. La ELA, que tampoco tiene cura, esto es una foto de un reto que salió hace 3 o 4 años, o a lo mejor 5 años. Tuvo mucha notoriedad, de gente, no sé si lo recordáis, en YouTube, en la tele, que se echaban, el Ice Challenge, se llamaba, se echaban cubos de hielo por encima. Era para un poco reclamar más investigación sobre el tema de la ELA. Repito que en este caso lo que se afecta es exclusivamente las neuronas motoras, con lo cual hay una degeneración del sistema neuromuscular que desencadena en la atrofia muscular y en la espasticidad, etcétera, etcétera. Las personas mueren todas porque no tiene cura. O bien por disfagia, es decir, estás comiendo, como no están los músculos con el tono muscular adecuado, hay partes de la comida que pasan al sistema respiratorio, eso se infecta, neumonía y muerte, o una insuficiencia respiratoria, básicamente. Puede ser familiar, es decir, con una agregación genética, pero es muy infrecuente. Lo normal es que sea esporádica, es decir, que no tenga unos antecedentes familiares. Entre el 90 y el 95% de los casos es esporádica. Y tampoco se sabe por qué se produce. Hay gente que dice que es por infecciones víricas o de hongos, incluso por pesticidas. Ahora comentaré por qué se ha pensado eso. Incluso parece, o hay ciertas evidencias que traumatismos craneoencefálicos repetidos pudieran derivar en esta enfermedad neurodegenerativa. Este es un estudio de Neurology, una buena revista en la cual se hizo un estudio en jugadores de la Liga de Fútbol Profesional Americana, que si lo habéis visto es un deporte brutal, con concussions, lo llaman ellos. Ahora no me sale la palabra en español. Traumatismo craneoencefálico repetido. Y vieron que había un índice de mortalidad mucho más elevado en estos pacientes. De mortalidad, no, un índice de ELA, de incidencia de la ELA mucho más elevado en los jugadores de la liga profesional comparado con cualquier otro grupo poblacional. Esto fue un ejemplo, digo fue porque murió en 2013 ya. Este chico Borgonovo era un delantero del Milán, famoso en los años 80, no una superestrella, pero bueno, un buen jugador. Bueno, y fue el primer, digamos, caso que impactó en Italia, y hablo de Italia porque, por lo que sea, ya la ELA ha matado a 39 exfutbolistas italianos y actualmente hay 43 futbolistas, bueno, entre los muertos y los que tenían la enfermedad, 43 futbolistas de 30.000 futbolistas que habría censados en Italia, mientras que la incidencia es de 6 habitantes por 100.000, de 6 casos por 100.000 habitantes. Con lo cual hay muchísima más incidencia en Italia. Se pensó un poco en el dopaje, que si había, a lo mejor había habido algún dopaje durante los años 80, que ha sido cuando se ha visto el pico este grande de futbolistas afectados por la ELA. Se pensó lo mismo que lo del fútbol americano, el traumatismo. Se pensó incluso en los pesticidas del césped.
pesticidas que se usan en el césped de los campos de fútbol. En fin, suplementos alimenticios, tratamientos con AINE, en fin, todo lo que, digamos, pudiera estar un futbolista más expuesto que otra persona. No se ha llegado a nada, no se sabe todavía el porqué, pero es llamativo que 39 futbolistas nada menos hayan muerto de ELA en Italia. Tratamiento, ya digo que poca cosa, porque es una enfermedad incurable. Fisioterapia muy importante, sobre todo la fisioterapia respiratoria. Ya he dicho que una de las causas de muerte es insuficiencia respiratoria. Logopedia, bueno, todo el mundo recuerda a Stephen Hawking, que es el caso de él más famoso que ha habido. Y bueno, él fue perdiendo el habla progresivamente hasta que se tuvo que comunicar con el ordenador, por eso la logopedia es importante. Bueno, ayudas técnicas, ahí está Stephen Hawking, productos ortésicos, en fin, todo lo que se pueda independizar, o sea, mejorar o ayudar a que el paciente tenga una vida lo más autónoma posible. Hay un momento que es imposible, pero por lo menos alargar ese tramo. Y fármacos, ya digo que no hay muchas alternativas. Riluzol es un fármaco que se puede utilizar, que puede retrasar, muy poquito, pero retrasar la evolución de la ELA. Es un inhibidor del glutamato. Glutamato es un neurotransmisor que pudiera tener que ver con la ELA, que actúa a través de unos receptores NMDA. Bueno, pues estos receptores son bloqueados por el riluzol. Y lo que pasa es que tiene unos efectos tóxicos muy marcados. Náuseas, vómitos, astenia, es decir, debilidad encima de la enfermedad, que el fármaco produzca más debilidad todavía, en fin. Por eso no es un fármaco que digamos se pueda utilizar, digamos, masivamente. Y vamos a hablar ya para acabar, de fármacos antiespásticos. Recuerdo que estamos dando una serie de fármacos un poco heterogéneo, porque estamos hablando de fármacos que se utilizan en patologías que van a desencadenar una disfuncionalidad motora. Hemos hablado incluso de accidentes cerebrovasculares, la artritis, artrosis, la esclerosis, en fin, patologías, perdón, muy distintas. Y vamos a hablar de fármacos antiespásticos, es decir, cuando existe una espasticidad muscular, cuando hay una resistencia al estiramiento pasivo de los músculos, una hiperactividad de los reflejos. Lo que ocurre es que la motoneurona alfa está hiperactivada y esta espasticidad se produce, o bueno, es gobernada por una serie de mediadores, una serie muy amplia de mediadores, la acetilcolina, que es vital para la contracción muscular, un desequilibrio entre el GABA y el glutamato. El GABA es un neurotransmisor inhibidor, el glutamato es un neurotransmisor excitador. También tienen que ver los neuropéptidos de la fibra descendentes, en fin, toda una serie de mediadores que vamos a intentar modificar con fármacos para mejorar esta espasticidad. Los hay de acción central y de acción periférica. De acción central los vimos cuando vimos el sistema nervioso central, hemos visto benzodiazepinas, la tiacinidina, el cannabis incluso lo vimos cuando vimos el Sativex en la parte de analgésicos. Ya comentamos que se usaba, por ejemplo, en pacientes de esclerosis para mejorar la espasticidad. Es un aerosol que se pulveriza en el cielo de la boca para que se absorba rápidamente y mejora bastante la espasticidad muscular. Vamos a hablar de dos fármacos de acción periférica, dantroleno y la toxina botulínica. El dantroleno lo que hace es inhibir la salida de calcio del retículo endoplásmico. El calcio es vital para la contracción del músculo esquelético. Luego, si disminuimos la concentración de calcio dentro de esa célula, vamos a disminuir la contracción muscular. Luego vamos a rebajar la espasticidad. Y se utiliza mucho en pacientes, como digo, de esclerosis múltiple, lesiones espinales, tras, por ejemplo, un accidente de tráfico, en accidentes cerebrovasculares, que un ictus y que ha degenerado en una espasticidad grande que requiere mucha fisioterapia y también ayuda farmacológica, parálisis cerebral que va a requerir también mucha fisioterapia por toda esa espasticidad. Este es el dantroleno. Y la toxina botulínica, que os sonará quizás por el Botox, se utiliza en cosmética, y ahora veréis por qué. Se utiliza la tipo A sobre todo, hay más, pero se utiliza la tipo A. Viene de Clostridium botulinum, que produce esta toxina, es una bacteria que produce esta toxina, que produce una parálisis flácida, es decir, sin espasticidad. Por eso se utiliza contra la espasticidad, sobre todo en accidentes cerebrovasculares, una parálisis cerebral, es decir, se está utilizando mucho en estas personas que han tenido un ictus. Se infiltra en el músculo afectado y puede durar hasta 2 a 6 meses. En fin, tiene un efecto bastante duradero.
el efecto se valora con sesiones de fisioterapia. Y va un poco la dosis, en fin, la dosis y la frecuencia de inyección pues se determina un poco con la fisioterapia posterior. A ver si mejora o no mejora esa espasticidad muscular. A veces el organismo desarrolla defensa contra esa toxina, es decir, anticuerpos tipo A contra la toxina tipo A. Bueno, pues recurrimos a la toxina tipo B, que para esa ya no valen los anticuerpos. ¿Qué hace esa toxina botulínica? Bloquear la liberación de acetilcolina. Ahora comento un poquito de eso. Bueno, comentaros que tiene una toxicidad brutal esa toxina. La dosis letal 50, la dosis letal 50 es un parámetro que se utiliza para saber cómo de tóxico es un fármaco. Dosis letal 50 de esta toxina es 10 elevado a menos 12 gramos. Dosis letal 50 significa la dosis necesaria para matar a la mitad de la población. Si tú tienes una población de 50 ratas, la dosis que consiga matar a 25 de esas 50 es la dosis letal 50. Bueno, pues esa dosis es nada menos que 10 elevado a menos 12 gramos. Está calculado, creo que eran 1 gramo de toxina botulínica puede matar a 1 millón de cobayas. Lo que comentaba del mecanismo de esta toxina botulínica, cómo es capaz de mejorar esa espasticidad disminuyendo las contracciones musculares, es así. Esta es una motoneurona, este es el músculo y este es un receptor muscular. La motoneurona lo que hace es liberar acetilcolina. La acetilcolina lo que hace es posarse en ese receptor, el receptor se abre, al abrirse entra una corriente de sodio muy rápida, aunque sale potasio, pero la corriente de potasio que sale es muy lenta, con lo cual lo que se ve es un flujo grande de cargas positivas entrando dentro de la membrana y por lo tanto cargando a la membrana positivamente. Por lo tanto, cambiando el potencial de acción, cambiando el potencial eléctrico de la membrana, generando un potencial de acción y eso se transforma en una contracción muscular. Así es como funciona la contracción muscular en el músculo esquelético. Cuando la acetilcolina ya ha hecho su función, ya has contraído el músculo, se degrada con una acetilcolinesterasa, que es una enzima, y se degrada a colina, que se puede recaptar y vuelta a empezar. Así funciona la contracción muscular. ¿Qué hace la toxina botulínica? Impide que esas vesículas llenas de acetilcolina que se abren y vierten la acetilcolina al exterior, pues impide eso, impide la exocitosis, la apertura de esas vesículas de acetilcolina, con lo cual se reduce muchísimo la contracción muscular cuando está exagerada, es decir, cuando hay una espasticidad. Bien, y con esto acabamos este bloque de clases sobre fármacos que se utilizan en patologías muy diversas que van a conllevar una disfuncionalidad motora.